Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de La Retro, este podcast organizado por El Líbero para su comunidad, en el que tocamos ampliamente el tema de reformas económicas, reforma tributaria, reforma previsional. Estamos con nuestros panelistas de siempre, muy contentos de acompañarlos, pero también con una alegría que nos cruza absolutamente el alma. Y es que hoy día, en realidad fue anoche, este es un podcast que se graba el día jueves 6 de abril, ocurrió una noticia que lamentablemente no nos sorprende porque ha sido una constante, pero obviamente es desgarradora, que es la muerte del cabo Daniel Palma, el tercer carabinero asesinado por delincuentes en los últimos 23, 24 días, y es ineludible partir este podcast de reforma, que lo conversamos siempre con Cecilia Cifuentes y Guillermo Ramírez, a partir de la contingencia, el crimen brutal, un nuevo crimen brutal a un carabinero, ¿no es cierto?, ocurrido en Santiago, y por otro lado, toda la discusión de reforma que está ocurriendo al interior del Congreso en términos de seguridad y, ¿no es cierto?, el tema de la convención también, que tuvo una dimensión de seguridad pública muy importante. Quería tomarme algunos par de minutos para preguntarle y partir contigo, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, para que nos puedas entregar una reflexión a partir de la discusión de seguridad pública y de este lamentable incidente. Sí, bueno, buenos días. La verdad es que, al igual me imagino que ustedes, hoy día amanecí con un nudo en el estómago, con pena, con rabia por lo que ocurrió anoche con el cabo Palma. Una reflexión muy breve. Mira, para poder tener éxito en el combate al crimen organizado y la delincuencia, se necesitan tres cosas. La primera es una agenda legislativa robusta, y en esto es importante decirle una cosa al gobierno. Ustedes, señores del gobierno, no tienen oposición en esta materia. Todo lo que ustedes han presentado en el Congreso lo hemos aprobado. Todas las iniciativas que ustedes han tratado de llevar adelante las hemos empujado también. Incluso aquellas que nosotros consideramos que son tímidas, que podrían ir más allá. Las apoyamos porque sentimos que, aunque no sea un salto, sea un simple paso hacia adelante, igual es avanzar. Por lo tanto, el límite de lo que se haga en materia legislativa, de las reformas que se hagan en el Congreso en esta materia, el límite lo pone el gobierno, no lo ponemos nosotros. Lo segundo, la segunda pata, es el tema económico, que interesa mucho en este podcast. Hablamos mucho de los temas económicos. Y la verdad es que en esta materia hay que decirlo, el gobierno lo ha hecho bien. Ha dado los recursos, está mejorando el equipamiento, y hoy día hubo un anuncio importante en materia de entregarle más recursos también a las policías. Pero la pata que más falla es la pata de la credibilidad. Las instituciones, y aquí lo vamos a hablar más adelante también en otros programas, pero para que una institución funcione en democracia, se requiere que haya confianza en esa institución. Hay varios ejemplos obvios, ¿cierto? Si uno no confía en los tribunales, entonces se empieza a hacer justicia por propias manos. Si uno no confía en el Banco Central, entonces los efectos de las tasas de política monetaria no surten efecto. La confianza es lo que hace que las instituciones funcionen en democracia. Y la gente no confía en el gobierno en materia de orden público. Yo no confío en el gobierno en materia de orden público. Y la razón es muy simple. Cuando hemos llegado, por ejemplo, esta misma semana a un acuerdo con el gobierno en materia de ley Naín Retamal, llegamos a un acuerdo con el gobierno. 40 diputados de gobierno votaron en contra del proyecto. Y entonces uno se pregunta, a puertas cerradas, cuando el gobierno toma decisiones de lo que hay que hacer para controlar el orden público, es evidente que hay una facción de izquierda que impide que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Es evidente que el gobierno está con freno de mano por causa de esa facción que no comparte el hecho de legislar o avanzar en estos temas. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, y el presidente Boric en particular, tiene que dar señales de que quiere que le crean en materia de orden público, y para eso va a tener que hacer algo doloroso. Sacar del gabinete a personas que antes fueron contrarias a Carabineros, poner un estado de excepción, algo. Pero si la gente no confía, y Carabineros no confía, y nosotros no confiamos para llegar a acuerdos con el gobierno en materia de seguridad, entonces esto no tiene solución. Cecilia, ¿alguna reflexión a partir de insisto, este asesinato, este crimen al cabo Palma? Sí, que tengo que reconocer que también me generó un gran dolor. Empatizo mucho con su viuda, con un niño chico y esperando guagua de 5 meses. La verdad que todas mis condolencias a esa mujer y todo el apoyo que le podamos dar. Quiero recoger algo de lo que decía muy bien Guille respecto a la credibilidad, porque la pregunta que uno se hace frente a este rechazo
de la coalición de gobierno a los proyectos de su propio gobierno, es qué va a pasar en el minuto en que ellos vuelvan a ser oposición. ¿Qué va a pasar con su condena a la violencia? ¿Qué va a pasar con su preocupación sobre la seguridad pública? ¿Van a volver a lo que fueron antes? Y como rechazan los proyectos, surge esa inquietud. ¿Qué tan convencidos están de que es necesario que aquí exista efectivamente un monopolio de la fuerza, que esa es una condición clave del Estado de Derecho? Porque lo que estábamos teniendo al final por esta validación de la violencia, que lamentablemente yo no creo que el gobierno, obviamente, ni la coalición de gobierno favorezca la delincuencia, por supuesto que no, pero al validar la violencia le abren la puerta a la delincuencia, y ese es el problema. Entonces lo que al final teníamos nosotros en la práctica era un duopolio de la fuerza, y en que la verdad es que tenía más herramientas los delincuentes que la propia fuerza, y creo que eso hay que revertirlo en forma radical con las reformas que se vayan aprobando en el Congreso. El tema del uso legítimo de la fuerza, que siempre estuvo cuestionado, sobre todo a partir del 2019 hacia adelante, y por otro lado también la dimensión de hechos, pero también declaraciones, que también forman parte de la discusión pública, que también se ha cuestionado, ha sido un flanco importante del gobierno, es algo que seguramente vamos a seguir discutiendo, no en este podcast obviamente, que tiene que ver con aspectos más económicos, pero en alguna de las otras instancias y contenidos que entrega el libro. Gracias Cecilia y gracias Guillermo por este breve inicio, y ahora entramos obviamente a los temas que nos convocan siempre, ¿no es cierto?, que son los temas de reforma tributaria, reforma previsional, y particularmente en esta semana elegimos el tema de los impuestos correctivos verdes. Un poco quizás de introducción. La dimensión tributaria de la reforma tiene varias patas, tres en particular. Una es el elemento troncal, que fue, ¿no es cierto?, rechazado por la Cámara de Diputados en materia de discusión, ¿verdad? No se discute, no se debate en este tema, y por lo tanto o se entra por el Senado o se espera un año más. Primer punto. Segundo está el royalty, que ya está en trámite hace bastante tiempo y que seguramente vamos a tener novedades en el corto plazo respecto de eso. Y lo tercero es una pata que se bifurca, que tiene que ver con los impuestos correctivos. El gobierno ha entendido que hay impuestos correctivos verdes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteaba que a fines de marzo, inicios de abril, estamos ya a inicios de abril, van a entregarnos, ¿cierto?, el detalle completo, y se va a comenzar el trámite de la parte verde de los impuestos correctivos y los impuestos correctivos saludables, que los dejaron para algunos meses más. Son impuestos que agregados suman carga tributaria, pero también subsidios, y de manera agregada y en régimen deberían estar a 0.4, ¿no es cierto? 0.4%, 0.4%, medio punto porcentual del PIB, esto en recaudación en régimen. Y quería partir, Cecilia, respecto a esto. Impuestos correctivos verdes, una primera reflexión. ¿Te parecen en la línea correcta? Depende mucho de cómo se hagan, depende mucho cómo se escriban, depende mucho cómo se redacten, qué incentivos tienen que tener. ¿Dónde está el diablo finalmente en los detalles en este tipo de discusión? Sí, bueno, este es un tema, fíjate, Cristian, en que tenemos bastante consenso entre los técnicos, y el problema es que a nivel político se dificulta mucho implementar lo que habría que hacer. ¿A qué se refiere con los impuestos verdes? Nosotros tenemos el problema del calentamiento global, eso es evidente. Sabemos que una de las causas más importantes del calentamiento global es la emisión de combustibles fósiles, y en ese sentido, ¿qué es lo que busca el impuesto en este caso? Incluso antes del objetivo de recaudación, que es un resultado en el fondo, pero el objetivo principal es corregir el daño en el fondo, es que demos la señal a través del precio de que las personas usen menos estos combustibles contaminantes. Y efectivamente en este aspecto en Chile tenemos un tema que es medio inexplicable, que es que el impuesto a las bencinas es mucho más alto que el impuesto al diésel, siendo que, aunque los estudios difieren en algún grado, pero sabemos que el diésel no es menos contaminante que las bencinas en ningún caso. Lo más probable es que sea más contaminante que las bencinas, y al menos debería tener un impuesto equivalente. Yo no soy experta aquí en el tema micro, cuál debería ser el monto del impuesto. Uno aquí tendría que hacer un análisis de cuál es el monto de impuesto que efectivamente corrige el daño y incentiva a que se use menos, pero claramente aquí hay una distorsión, hay un espacio para subir estos impuestos, y ahí probablemente le voy a dejar más el espacio a Guillermo, porque esto tiene un costo político importante, sobre todo de un sector que tiene bastante poder político, que es el sector de los camioneros. Obviamente subir los impuestos aumenta los costos.
del transporte, y eso es un dato. Ahora, al final esto lo terminan pagando todos, porque de alguna manera los camioneros lo traspasan a las tarifas que cobran y al aumentar las tarifas de transporte aumentan los costos de producción en la economía. Y esto, claro que es un impacto negativo por ese lado, pero que está corrigiendo un problema de base, que es que deberíamos tratar de que los precios nos llevaran a usar en mayor grado otro tipo de energía, otro tipo de combustibles menos contaminantes que los combustibles fósiles. Ahora, Pero aquí se Cecilia, requiere un acuerdo político en el fondo. y dando la palabra a Guillermo, se vuelve mucho más compleja la discusión por el timing, porque precisamente el 15 de abril termina el plazo de un año establecido por el gobierno para fijar este techo al diésel. O sea, efectivamente los precios del transporte público no han subido, ¿no es cierto?, porque el gobierno no ha corregido el alza. Estaremos esperando durante el año que haya un sinceramiento de eso y ha evitado una presión de inflación bien importante. Pero por otro lado, el tema del impuesto, ¿no es cierto?, el impuesto al diésel, corrigió precisamente por el precio de los combustibles a raíz de la guerra de Ucrania y un montón, puso un techo, un límite. Y eso de algún modo termina hasta mediados de este mes. Eso va a estar como telón de fondo, Guillermo, en la discusión tributaria en este tema. ¿Cómo van a poder vincular esos aspectos? ¿Cómo no va a ser imposible que no se condicione este tema? Bueno, la verdad es que uno de los principios más básicos de la economía es que las personas se enfrentan a disyuntivas, ¿cierto? Cuando eligen una cosa, dejan de elegir otra. Y eso en políticas públicas ocurre todo el tiempo y sobre todo ocurre en materia de impuestos. Uno dice, bueno, quiero más recursos para financiar los gastos del Estado, pero eso en la balanza genera problemas con el crecimiento económico o viceversa. Y esto pasa todo el tiempo en políticas públicas. Un ejemplo que poca gente se da cuenta, por ejemplo, es el de burocracia versus corrupción. Cuando tienes mucha burocracia y un papelito lo tienen que firmar 10 personas, no hay corrupción en el aparato público, porque lo tienen que firmar 10 personas. Cuando eres muy eficiente, no tienes burocracia y solo lo tiene que firmar una persona, puede haber corrupción. Entonces, estamos permanentemente enfrentándonos a estas disyuntivas. De acá en el tema del impuesto al combustible, en particular, que quiero referirme a eso por lo que decía Cecilia, uno tiene la siguiente disyuntiva, ¿cierto? Efectivamente el combustible contamina, efectivamente el impuesto al combustible recauda harto, pero en la balanza hay que poner un alza en los precios generales, porque al final, al aumentar los costos del transporte, aumentar los costos de producción, y eso genera un aumento en los precios, y es inflación, porque es un aumento en los precios generales, no de ciertos bienes en particular, sino de prácticamente cualquier cosa que se pueda transportar. Entonces, se parece en ese sentido mucho a la inflación. Entonces, uno se pregunta, bueno, en este momento en el que tenemos problemas inflacionarios, en un momento en que hemos aprendido algo, a mí nunca me tocó vivir inflación en el pasado, uno ha aprendido que la inflación no es solamente un problema de liquidez, sino que controlar la inflación es difícil porque la inflación tiene una cierta inercia, hay una especie como de momentum con la inflación que hace difícil frenarlo. Uno se pregunta, bueno, ¿será el momento para discutir este tipo de impuestos? Que lejos de ayudar a frenar este problema que estamos teniendo hoy día, puede que lo acentúe. Yo creo que no, yo creo que no es el minuto. Yo sí estoy consciente de que este es un tema que hay que hablar seriamente, que en algún minuto se pueden subir o bajar estos impuestos. En esta materia yo al menos no soy dogmático, en el sentido de que uno entiende que el equilibrio está en algún punto en la balanza, no está a un solo lado, pero creo que hoy día es meridianamente claro que un alza de los impuestos a los combustibles sería un gravísimo error por el contexto de la economía actual. Guillermo, ¿han tenido alguna novedad de Hacienda respecto a cierto timing de presentación del proyecto? Es que me ría, pero cuando la ministra Maysa Rojas anuncia que está a puertas de presentarse esto, yo iba a hacer un video diciendo, y lo hice, lo alcancé a hacer, diciendo, oye, esto era muy mala idea por las razones que acabo de dar. Luego, la ministra Maysa Rojas dice, no va a haber un impuesto, un alza a los combustibles, entonces ya, dejé el teléfono. Y luego, 2 horas después, el ministro de Agricultura dice que sí. Entonces yo ya... Entonces tú preguntas, ¿hay alguna señal? Claro, hay señales, pero son todas contradictorias. Pero te lo pregunto en el sentido, tú eres miembro de la Comisión de Hacienda y desde Hacienda mismo, que es finalmente la cartera rectora en esto. Nos han dicho que durante el mes de abril, yo intuyo que puede que sea mayo, vendría un proyecto de impuestos correctivos, que es mucho más amplio que simplemente el tema del alza o del impuesto a los combustibles. Por lo tanto, yo no sé y no tenemos noción de si ese proyecto de impuestos correctivos va a traer dentro de sus elementos un alza al diésel o un alza al petróleo. Porque lo que ha dicho explícitamente el ministro de Hacienda, Manuel Marcel, fue primero
que se va a separar correctivos verdes, correctivos saludables, por un lado, y que dentro de los correctivos verdes vendrían como tres patas. Uno, un aumento gradual de impuestos a las emisiones del CO2, un incremento al impuesto, al gravamen, ¿no es cierto?, los combustibles, con la eliminación de exenciones al diésel, y también un tributo al plástico de envases y embalaje. Entonces, con ese pool, Cecilia, y ahí te lo pregunto, deberían discutirse, son elementos distintos, son elementos que tienen externalidades negativas ciertamente, pero tienen dimensiones distintas. La dimensión inflacionaria que tiene el combustible, por ser literalmente un combustible para la economía, ¿no es cierto? Es evidente, ¿no es cierto? Es la sangre, ¿no es cierto?, que mueve a Chile, ¿no es cierto?, en este tema, es distinto al tema de plástico, envase y embalajes, por muy loable que sea la iniciativa desde el punto de vista verde. ¿Debería separarse la discusión? ¿Son momentos distintos desde la perspectiva técnica? O sea, yo creo que, claro, el tema de si se discuten en conjunto o por separado es más un tema político que técnico. Mira, yo quiero tomarme del punto de Guille, de este. eh, claro, es que aquí tenemos una realidad que es que cuando uno consume diésel y paga por el diésel, no está pagando el costo completo que ese producto le genera a la sociedad. Y lo que correspondería sería que pague un precio más alto para pagar por ese daño. Y eso es una corrección que a mí me parece que es necesario hacerla. Es verdad que esto genera un aumento de costos, que va a generar un aumento en los precios de la economía, que va a dar la señal correcta. Respecto al timing, es cierto que en este minuto tenemos inflación, y yo recojo ese punto que hace Guillermo, me parece que es un elemento que hay que meter porque tenemos este problema de que la inflación tiende a generar una inercia por el grado de indexación que tiene la economía. Pero a lo mejor lo que uno podría discutir es que hay una tendencia ahora mundial de que los precios de los combustibles empiecen a bajar. Una alternativa, si es que sobre todo siguen bajando, es que a lo mejor más adelante parte de esa baja no se traspase a precio y se racionalicen los impuestos. Yo creo que son temas que hay que considerar. Como dice Guillermo, la economía es puro trade-off, puro costo-beneficio, y hay que considerar todos los elementos en la discusión y que ojalá se base en argumentos técnicos. Ahora, aquí sí está este tema político, del poder político que tienen los transportistas, y que por lo tanto yo creo que a mi juicio la única manera de afrontar esa situación es que en esta materia se logre un mayor nivel de consenso político, o sea, que sean en general todo el mundo político, gran parte del mundo político que diga sí, ok, aquí hay un espacio para avanzar, veamos cuál es el timing correcto para hacerlo, pero tenemos que ir en esa dirección. La Eh, posibilidad de un incremento escalonado, Cecilia y Guillermo, vale decir que precisamente atendiendo, ¿no es cierto?, la dimensión inflacionaria que tiene y el momento inflacionario que tiene, en un escenario además que estamos viendo, hoy día es un mal día para decirlo, porque la inflación fue un poco más alta de lo que se esperaba en el mercado, 1,1 en vez de 1, pero hacia fin de año deberíamos estar en torno, según el Banco Central, en torno a 5 o 6%. Perfecto. La posibilidad de escalonarlo en un periodo de 5 o 6 años el incremento, ¿les parece algo razonable? ¿O no es en ningún momento hoy para poder discutirlo, Guillermo? Lo que pasa es que, a ver, los impuestos como este tienen un momento. Ahora lo estamos viendo con el tema de la inflación, de que yo creo que es un mal momento. Entonces, cuando a mí me proponen un aumento de este impuesto a 5 o 6 años, yo digo, bueno, pero es difícil adelantarse a lo que va a ocurrir. Eh, yo estoy de acuerdo con Cecilia en un punto que creo que es fundamental y que se toca poco, ¿ah? Que es que, fíjate que acá no hemos hablado de recaudación. Yo creo que hemos tomado este debate de la manera correcta. No estamos hablando de recaudación, aquí estamos hablando de corregir conductas, de pagar los costos por las decisiones que uno toma, que es lo que ha dicho Cecilia, y creo que la aproximación correcta a este problema. Y por lo mismo estamos dispuestos a conversarlo, pero yo quiero insistir en que hoy día tenemos un problema que es social. El tema de la inflación es un problema social. Todos sabemos que al final la inflación afecta sobre todo a las familias más vulnerables. Y de verdad que me parece un despropósito esta discusión que está poniendo el gobierno hoy día. Ahora, yendo directo a tu pregunta sobre lo escalonado, yo prefiero, al menos en el corto plazo, en vista que el problema que yo veo es el tema inflacionario, tomar la sugerencia que está diciendo Cecilia. Cecilia dice, bueno, si es que el petróleo
empieza a bajar como se supone que va a ocurrir, aunque la semana pasada los países productores dijeron que iban a limitar la producción, pero en fin, si el precio del petróleo empieza a bajar, ¿por qué no, en vez de traspasar ese precio a los consumidores, en el fondo nos vamos estableciendo un impuesto? Yo creo que eso puede ser una buena salida para no producir más inflación que la que tenemos por un alza en el precio de los combustibles. Pero me da la impresión de que eso se corrige con una especie de MEPCO más que por una especie de impuesto específico. Cecilia, ¿la idea de Guillermo te parece razonable desde el punto de vista técnico? No, y yo creo que la idea de no sé si una gradualidad tan larga de 6 años, pero sí esto de hacer las reformas en forma gradual a mí me parece algo razonable. Ahora, por ejemplo, cuando se subió el IVA a los servicios de 0 a 19%, a mí me parece que eso no fue una buena política. O sea, yo creo que uno puede encontrar argumentos técnicos para justificar que exista IVA a los servicios, pero un alza tan brusca tiene efectos que son complejos. Y quiero rescatar un punto. Todos los impuestos tienen este tipo de efectos. El impuesto a la renta también tiene este efecto, porque aquí está tan dicho esto de no, si este es un impuesto que Rico MacPato lo va a sacar de su bóveda de billetes y no va a tener ningún efecto en la economía. Eso no existe. Y a mí lo que me preocupa es que sigue en la discusión un poco esa lógica respecto al impuesto a la renta, que podemos hacer algo así como sacarle billetes a Rico MacPato sin que tenga efecto en la economía. Eso, la verdad, que con ningún impuesto pasa. Y por eso es bueno que estas discusiones sean considerando los costos los pagamos todos en todo tipo de impuestos. No solo en estos que, claro, la gente lo ve un poco más claro, pero pasa exactamente lo mismo con el impuesto a la renta de las empresas. Lo terminamos pagando todo. Sí, el tema de la gradualidad, bueno, es algo que ya ha ocurrido, o sea, hay propuestas en materia de gradualidad, aumento, por ejemplo, de tasa de cotización, en materia previsional, que lo vamos a estar conversando de todas maneras en el próximo programa, obviamente incorporación, por ejemplo, de cómo las boletas, por ejemplo, el tema impositivo y el tema, ¿no es cierto?, de entrega a cuenta de previsión individual, también la retención ha ido, ¿no es cierto?, año a año en materia incremental, y eso es algo que pareciera ser que puede ser un aspecto que viabilice una discusión, una conversación hacia adelante, más allá del timing, ¿no es cierto?, que siempre es discutible respecto de esto. Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School, Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en La Retro, el podcast del libro que analiza las reformas tributarias y previsional de este gobierno. Que tengan un gran fin de semana y nos estamos encontrando la próxima semana con más temas tributarios y previsionales. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, feliz Pascua de Resurrección para todos. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.